buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa, Ante todo el Derecho. El día de hoy hablaremos acerca de la naturaleza del derecho. Muchos de nosotros vivimos o presenciamos el día a día situaciones de las cuales son muy injustas y en ocasiones quedan impunes. Por eso es muy importante conocer sobre el derecho. Mi nombre es Neri Yasmín. Les doy las gracias por visitar nuestro canal y al mismo tiempo los invito a quedarse con nosotros, ya que daremos a conocer la existencia del derecho en nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Soy Javier. Así es, Neri. El día de hoy estamos más que contentos al darles nuestra opinión sobre lo que conocemos. Nos acompaña nuestra queridísima amiga Araceli. Hola, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos de empezar nuestro programa. Espero que todos se encuentren muy bien y espero que mis amigos aquí, los que me acompañan, estén muy bien. Y yo pues estoy encantada de estar aquí. Muy buenas tardes, amigos. Yo soy Yasmín. Espero que la información que les daremos a conocer en este momento sea de gran ayuda para ustedes, ya que es nuestro principal objetivo. Así es. Por último los saluda su amiga Michelle. Y sin más que decir, comenzamos. El derecho es un sistema o un conjunto de normas que regulan la conducta humana, estatuyendo facultades, deberes y sanciones. De ellas se derivan tres fuentes: las históricas, los formales y los reales. La fuente histórica son documentos que contienen la información del derecho vigente en otra época y en la cual se inspira para crear una ley o institución jurídica. La fuente real es el conjunto de factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, y las fuentes formales son reguladas por el derecho para la creación ordenada y sistemática de las normas jurídicas. Es muy importante hablar sobre el derecho, porque la verdad todos tenemos derecho, tanto obligaciones como derechos. Pero ¿cuántas veces no hemos visto a niños trabajando en las calles, limpiando parabrisas? Sin en cambio, ellos deberían estar en la escuela, porque un derecho es a la educación. Entonces, ¿cómo está eso? Debemos de tener en cuenta todo esto. También un derecho básico que todos deberíamos tener es a la vivienda. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto a indigentes que no tienen casa y por su aspecto las demás personas tampoco quieren ayudarlos? Y pues a veces la ley o los que gobiernan pues no pueden hacer nada. Sí pueden hacer algo para ayudarlos, pero no lo hacen. ¿Y qué es una norma? La palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio y otro estricto. Lato sensu, aplíquese a toda regla de comportamiento, obligatorio o no. Estricto sensu, corresponde a la que impone deberes o confiere derechos. Esto quiere decir que el día a día la llevamos a cabo, ya que nos dicen qué conducta debemos tener ante alguna situación. ¿Cuántas veces no hemos ido en la carretera y nos encontramos con anuncios o señalamientos que nos dicen a cuántos kilómetros por hora debemos de manejar nuestro automóvil? Pero muchos de los conductores no hacen caso de estos señalamientos y pueden ocasionar algún accidente. Es porque no tomamos en cuenta las normas de conducta que deberíamos de tomar conciencia. Una norma de conducta es una forma de comportamiento. Eso quiere decir que siempre debemos tomarlas en cuenta al momento de realizar una acción, ya que dichas normas nos orientan ante nuestra forma de actuar, pero de una manera adecuada para mantener el orden dentro de nuestra sociedad. Oye, Neri, tengo una duda. ¿Cuál? ¿Es la única norma que existe o se encuentran algunas normas más? Mira, Yasmín, la verdad no es la única. También están las normas morales, religiosas y jurídicas. ¿Y cómo se define cada una de ellas? Comenzaré por la más fácil o un poco más entendible, que es la norma moral. Es lo que depende de cada uno de nosotros, ya que tomamos distintas decisiones y las vamos rearmando día a día. Ante la sociedad, cada acto que realices lo pueden catalogar como bueno o malo, pero la verdad, aquí solo implican los valores con los que fuiste educado. Por ejemplo, cuando una pareja se está dando demostraciones de afecto al público y hay una persona mayor al lado de ellos, ella diría que no está bien. Sin embargo, la pareja no lo ve así. Después, en las normas religiosas
son las que imponen la conducta al hombre con fin de lograr un mundo más humano. Al realizar malas acciones, según se obtendrá un castigo. Este quiere decir que no hay un castigo en la tierra, pues creemos en un ser supremo, el cual es Dios, y va de la mano con la religión adquirida por el ser humano. Yo la verdad creo que a veces las personas que llevan normas religiosas en su vida no son las que se portan mejor. Hay personas que usan el nombre de Dios para hacer cosas malas o portarse mal, y yo no creo que eso esté bien. Por último, dentro de las normas, contamos con las normas jurídicas. Estas realizan y dan el nacimiento a las obligaciones y derechos, las cuales son reglas de conducta sancionadas por el Estado a través de sus órganos legislativos. Es una regla obligatoria que se debe cumplir. Está determinado por un grupo social. Así es, pero falta mencionar sus elementos y características, que la verdad debe de ser algo muy importante. ¿Y cuáles son esos elementos? El primer elemento es el sujeto jurídico. Es ser capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Sin embargo, el objeto jurídico es la prestación que puede caer sobre un bien. Ejemplo, como cuando el banco te presta dinero y no pagas. Este te puede embargar. La relación jurídica es un vínculo entre dos sujetos, el deudor y el acreedor. En la consecuencia jurídica nace de la infracción de un deber jurídico y como finalidad proteger los bienes jurídicos. Así que ya saben, amigos, mejor no hay que endeudarse con el banco. Ahora vamos con las características. Las características es la bilateralidad. Es una norma que impone deberes y concede facultades. Esto se da entre dos personas. Sin en cambio, la unilateralidad es definida como una de las partes que se refiere a un aspecto determinado. Esto quiere decir que solo una persona produce una consecuencia a favor de otra. La coercibilidad se aplica a la fuerza legal y legítima, y en la segunda tolera el empleo de la fuerza. Por ejemplo, cuando una persona es requerida a un juzgado y no se presenta después de varios llamados, se puede hacer el uso de la fuerza. Dentro de estos temas es igual de importante saber sobre la autonomía y la heteronomía. La heteronomía son creadas por un sujeto distinto al destinatario de las mismas, a quienes les son impuestas independientemente de su voluntad. En cambio, la autonomía es la facultad de la norma para actuar. Más bien, en la autonomía es cuando aceptas tus obligaciones sin que nadie te lo diga. Es más como algo propio, sobre tu moral, de saber qué es lo que debes hacer correctamente, y heteronomía te obligan a llevar tus obligaciones. La verdad esos temas yo las había escuchado. Es como decir autonomía es lo que yo me impongo, ¿no? Porque autonomía es auto, solamente yo implico. En cambio la heteronomía es decir que me obligan, o sea que alguien que me imponga reglas o deberes. Exacto, Neri. Oigan, yo he ido sobre el convencionalismo social, pero no me queda claro. Bueno, mira, los convencionalismos sociales se basan en la costumbre, es decir, en la repetición frecuente de un determinado comportamiento. Entonces podría ser cuando le cedes el asiento a una mujer en el transporte. Exacto, ya que es una costumbre que cada persona tiene. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros saludamos? Eso es independientemente de cada persona. Chicas, ¿alguien sabe qué es una ley? Bueno, pues una ley tiene muchas definiciones. Por ejemplo, puede ser definida como una norma de derecho con carácter general y obligatorio. Asimismo, es también una norma jurídica que emana de un órgano del Estado. ¿Me puedes explicar cómo se crea una ley? Claro, esta comienza con una iniciativa. Luego se hace una discusión, la cual se encarga de examinarla. Después de esto, la aprobación. Esta se encarga de dar a conocer la ley a quienes deban cumplirla. Después sigue la sanción. Es el acto en el que el presidente de la República se manifiesta, firmando su conformidad con la iniciativa de la ley aprobada, previamente por las cámaras. Luego, la promulgación. Es el acto donde el Ejecutivo ordena la publicación de la ley. La publicación y el inicio de la vigencia es lo que sigue. ¡Ay, cuántos pasos son! Pero también es importante que nos menciones ¿qué es la vigencia?
La vigencia es cuando una ley empieza a existir, de tal manera que parte de una valoración, la cual cuenta con dos sistemas de iniciación. Estos pueden ser el sistema sucesivo, que se encuentra en el artículo 3 del Código Civil Federal, y el simultáneo o sincrónico. Está en el artículo 4 del Código Civil Federal. Una entra en vigor 3 días hábiles después de su publicación y la otra en toda la República al mismo tiempo. La primera inicia su vigencia en la fecha de su publicación. Por ejemplo, si se publica el 30 de septiembre del 2019, también podemos decir que si no se establece una fecha, se iniciará a partir del 8º día después de la fecha de publicación en el boletín oficial. O sea que si el 30 de septiembre se publica en el boletín oficial, el 8 de octubre entrará en vigor. Recuerden también que estos deben ser en los días hábiles. Con eso nos podemos dar cuenta que efectivamente es 3 días después. Claro, ¿Tiene alguna forma de extinción la ley? cuenta con una caducidad. Puede desaparecer gradualmente o por sus características. Como dicen, nada dura para siempre. ¿Por qué existe la ignorancia de las leyes en nosotros los ciudadanos? Porque como ciudadanos no nos damos ese interés de poder conocer cuáles son las leyes y cómo debemos de cumplir y respetarlas. Se supone que toda ley tiene que ser cumplida, pero existe una ignorancia en nuestra sociedad y más bien pues no sabemos la existencia de ellas. Por eso podemos tener problemas y nos puede llevar a una sanción si no las cumplimos. Ay, es que la verdad como personas siempre no nos damos a la idea de informarnos y siempre nos da igual. Debemos de dejar de ser pesimistas y si queremos realmente que se nos hagan valer tanto nuestros derechos como obligaciones, hay que estar informados. Pero, ¿esa sanción puede eximir? Sí se puede eximir. Por ejemplo, mi tío una vez lo detuvo el tránsito por no haber cumplido una ley y esa ley era llevar casco. Bueno, ya sabemos que el casco es muy necesario llevarlo, puesto que por si alguna vez nos llega a pasar un accidente. A mi tío le dieron una sanción y consiguió un abogado, y el abogado le dijo que su sanción iba a eximir, porque supuestamente no tenía conocimiento de esa ley. Asimismo, le dieron un plazo para cumplirla, y por supuesto tener el conocimiento de las leyes que son muy importantes. Si voy sin casco en mi moto y me detiene un tránsito, ¿puede eximir mi sanción? Siempre y cuando se cumpla con un plazo. Se supone que siempre tienes que cumplir, ¿o no? Así es, pero pues si ya te dieron un plazo y tú no cumples, pues olvídate de que te puedan eximir otra vez tu sanción. Así que tomemos muy bien en cuenta eso. Así es necesario conocer una ley y para ello el legislador, al promulgarla y publicarla, podemos encontrarnos con ellas. Así que los que nos escuchan, lean, infórmense sobre las leyes, porque así como exigimos que respeten nuestros derechos, así debemos de cumplir con todas las leyes que son publicadas por los legisladores. Oigan, por cierto, ya que estamos hablando de eso, ¿sabían que el adulterio ya no es un delito? ¿Y eso qué tiene que ver con el tema? Se trata de la retroactividad. Esto es cuando se hace una modificación o cuando se le adiciona algo a una ley. Sé que aún tienen dudas sobre el adulterio, así que les daré un ejemplo. Si alguien tiene un amante y es descubierto, lo que está cometiendo es un delito, pero si dicha ley no está en vigor, no le pueden aplicar esta sanción. La verdad en esta parte sí se me hace muy injusto, o la verdad siento que implica la moral. También he oído que la retroactividad se trata de lo que debe beneficiar a una persona y no afectarla. Ahora hablaremos de la clasificación de los derechos, el cual se clasifica en derecho subjetivo y objetivo. Compañera Yasmín, ¿nos quieres decir a qué se refiere el derecho subjetivo y objetivo? Claro, el derecho objetivo es el conjunto de normas impero-atributivas, que a la vez que imponen deberes, conceden facultades y son expedidos por un órgano competente a través de un proceso legislativo, es decir, que regula la conducta externa de los hombres en la sociedad y se encuentra de forma escrita. Por ejemplo, tenemos la Constitución Federal o el Código Civil. He escuchado muy bien sobre estos dos, así que entran sobre el derecho objetivo. Exacto. Un ejemplo del derecho subjetivo es el derecho a un ambiente sano. De manera general,
podemos definir al derecho subjetivo como las facultades que el ordenamiento jurídico le reconoce al individuo o a las personas con la finalidad de que exijan un cumplimiento determinado o una abstención que constituye para estos un poder jurídico u obligación. Ya que tanto nos estás explicando, ahora dinos sobre el derecho objetivo. En este se reconoce a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sustentabilidad y el buen vivir. También tenemos el derecho privado y público, que se basa en el conjunto de normas que tienen por objetivo la Constitución del Estado, que es el que se refiere a la organización de las cosas públicas, es decir, regula las relaciones del Estado con los demás estados. La verdad suena muy importante. Porque lo es. Mira, un ejemplo puede ser un delincuente suelto en la calle. Es algo que nos afecta a todos los ciudadanos, ya que todos corremos peligro de ser atacados por ese delincuente. Pasaré a un tema muy importante, el cual es el derecho internacional público. Este es el conjunto de normas que rigen las relaciones del Estado entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos. Estas rigen las relaciones de diversos estados en tiempos de paz y guerra. Esto quiere decir que es muy importante, ya que muchas veces hemos escuchado de tantos problemas que tiene el Estado. Entonces, con este derecho hay una paz y armonía entre los estados. Dentro del derecho constitucional son las normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Es decir, este determina los elementos constitutivos del Estado, especialmente los derechos fundamentales del hombre, denominados garantías individuales, que hoy ya conocemos como derechos humanos. También se encuentra el derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por objeto específico la administración pública. Y la administración pública puede ser definida como una actividad a través del cual el Estado y los sujetos auxiliares de este tienen a la satisfacción de intereses colectivos. Oigan amigos, ya que estamos hablando de derecho, el derecho privado, ¿han oído sobre eso? No, pues ya les diré. El derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan y rigen las relaciones e intereses privados de las personas. Es decir, se refiere o actúa de acuerdo al interés de los sujetos entre sí, y concierne a las relaciones del individuo con sus semejantes. El derecho procesal es un conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho en casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa, con el propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligación y en caso necesario ordenan que se haga efectiva. Finalmente sabemos que las leyes van a estar con nosotros en toda nuestra vida y siempre van a estar presentes. Por eso es importante informarnos cada día para que se hagan valer esas leyes y nos beneficien. Y eso no lo es todo, porque también tenemos el derecho social, que es el conjunto de normas que rigen la vida del hombre en la sociedad. Este se basa en una serie de principios y normas que tienen por objeto proteger, integrar, velar y pautar el comportamiento y actitudes de los individuos. Dentro de este derecho tenemos el derecho laboral. Son reglas que se encargan de regular las obligaciones entre trabajadores y patrón, es decir, las partes que intervienen en una relación de trabajo. Estas rigen las normas particulares, cuando estos actúan como patrones o trabajadores en virtud de un contrato de trabajo. El derecho agrario, también llamado el derecho rural, es definido como la rama del derecho que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura. ¿Saben? También existe el derecho aéreo. Este es la disciplina que estudia las normas de la navegación aérea, a las aeronaves indispensables de tal navegación. Esas normas han sido y son contempladas por los juristas de muy diversas maneras, o sea, los aviones. Y por último, el derecho a la seguridad social. Esta no solo se extiende a la salud, sino también a los medios de subsistencia, cuando la enfermedad impide que el trabajador continúe ejerciendo su actividad productiva, ya sea de forma temporal o permanente.
Es la rama del derecho que tiene la satisfacción de ciertas necesidades para dar seguridad a las personas con menor capacidad económica para enfrentar ciertos riesgos, como accidentes de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez, vejez y seguro para el retiro. Por ejemplo, cuando una persona se accidenta en su trabajo, la empresa tiene como obligación a pagar todos los gastos médicos. También puede ser cuando una persona lleve más de 60 años trabajando en el mismo lugar. Tienen como obligación de pensionarlo, ya que la ley del Seguro Social lo marca. Nos sorprende que el día de hoy nos acompañen dos nuevos compañeros, pero este podcast está por terminar. Así que, ¿qué opinan acerca de las leyes y el derecho? Yo digo que pues para que una ley sea justa o injusta tiene que tener legitimidad, tiene que ser aprobada primero por las cámaras, segundo por ratificada en el diario oficial de la Federación y tercero tiene que ser avalada por el grueso de la población, si no recaería en controversia y eso implicaría un riesgo para futuras leyes, porque como repito, las leyes tienen que ser aprobadas y tienen que ser legitimadas por la sociedad. Sobre los contratos en este sentido, tener nociones de derecho es importante para conocer la facultad de quienes van a ser en un determinado momento comprador y vendedor en un contrato de compraventa, en donde se estipulen cláusulas, condiciones y potestades para determinar que todo se rija en marco a la ley. Entonces por ahí radica una importancia del derecho y esa sería una cuestión que se puede resolver teniendo idea de lo que es el derecho. El derecho es un conjunto de leyes que se elaboran en determinado estado para regular la conducta humana en su campo público, es decir, es la potestad del Estado de ejercer una coercitividad para mantener la paz social, política y económica de un país. De ahí radica la importancia del derecho. Sí, para concluir, sobre las normas de conducta, puedo decir que es muy importante y las debemos de tomar mucho en cuenta, ya que esto nos ayuda a tener una relación bien ante la sociedad. Si no las tomamos en cuenta, podríamos llegar a violar alguna ley y esta nos podría aplicar una sanción, y creo que a todos o a nadie nos gustaría. En las normas jurídicas nos damos cuenta que son muy estrictas, ya que tienen una relación con el Estado y deben ser tomadas muy en cuenta, si no podrías violar las normas. Las leyes siempre van a estar presentes en nuestra vida y para poder estar en bienestar es importante informarnos. En conclusión, la ignorancia de la ley. Tenemos que ser conscientes en que son muy importantes conocerlas, ya que si no las conocemos podemos tener consecuencias. Así que amigos, busquen todas esas leyes que debemos de respetar. Bueno, como vimos, el tema de la clasificación de los derechos es un tema muy extenso. Por eso es necesario que nos informemos sobre cada uno de ellos para hacerlos valer, sin que violemos los derechos de los demás, pues nuestros derechos son limitados por normas y leyes. Así que amigos míos que nos vieron o nos escucharon, les agradecemos todo y les pedimos que tomen en cuenta cada uno de estos temas. Para concluir con nuestro programa, todos agradecemos por su atención a su podcast. Esperemos que cada uno de los temas abordados hayan sido de gran ayuda para ustedes. Y no solo, sino que si encuentran en alguna situación, hagan valer sus derechos, pero al igual completen en cada momento sus obligaciones o responsabilidades, ya que siempre exigimos pero no cooperamos, a tener un ambiente social en el que se encuentre la paz y la justicia para todos. Amigo, se te está pasando un dato muy importante. Si no te quedó claro, les recomendamos leer el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Este libro es muy recomendable, ya que tiene cada uno de los conceptos abordados en su podcast más detalladamente. Se despiden mis queridas amigas Neri, Araceli, Yasmín, Michelle y su servidor Javier.
No lo olviden, darle manita arriba y suscribirse a nuestro canal para ver nuestro siguiente contenido. Gracias.